Imagina descubrir, en medio de unas vacaciones familiares en Roma, un secreto tan antiguo y poderoso que podría cambiar para siempre la historia de tu familia y la de la mismísima Roma. ¿Qué harías si te enteraras de que tu propio antepasado fue verdadero asesino del emperador Marco Aurelio y que la ciudad eterna ha ocultado esta verdad durante siglos? En este video, te llevaré conmigo a través de una travesía llena de misterio, dolor, redención y revelaciones impactantes. Te contaré cómo mi familia y yo desenterramos la verdad que Roma ocultó sobre el asesino de Marco Aurelio, y cómo este secreto transformó nuestras vidas para siempre. Si alguna vez has sentido que tu historia familiar esconde algo más, o si te apasionan los dramas familiares llenos de giros inesperados, no puedes perderte este relato. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará tu forma de ver el pasado y el poder de la verdad. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y ahora, acompáñame en este viaje al corazón de Roma y de mi propia familia. La verdad está a punto de salir a la luz. ¿Estás listo para descubrirla conmigo? Las luces del aeropuerto de Fiumicino parpadeaban a lo lejos mientras el taxi avanzaba lentamente por la autopista, y yo, apretando el pasaporte entre mis manos sudorosas, sentía que el peso de siglos de historia caía sobre mis hombros. Mi nombre es Marco Aurelio García, y nunca imaginé que unas vacaciones familiares en Roma se convertirían en el escenario de la mayor revelación de mi vida, una verdad que mi propia familia había ocultado durante generaciones, una verdad que cambiaría para siempre la forma en que veía a mi padre, a mi abuelo, sobre todo, a mí mismo. Todo comenzó con una invitación inesperada. Mi padre, Ernesto, siempre había sido un hombre reservado, de esos que prefieren el silencio a las palabras y que esconden sus emociones detrás de una mirada severa. Cuando me llamó una tarde de abril para decirme que había reservado un viaje a Roma para toda la familia, su voz sonaba extrañamente emocionada, casi temblorosa. Marco, este verano iremos a Roma. Hay algo que necesito mostrarte, algo que debes saber. No pregunté más. Sabía que, si insistía, se cerraría como una ostra. Así que acepté, intrigado y, en el fondo, esperanzado de que este viaje pudiera acercarnos, sanar viejas heridas, tal vez darnos la oportunidad de ser una familia de verdad. Mi madre, Lucía, era el polo opuesto de mi padre, cálida, risueña, siempre dispuesta a abrazar y a llenar la casa de aromas a pan recién horneado. Ella fue la encargada de organizar los detalles, de empacar las maletas y de asegurarse de que mi hermana menor, Sofía, no olvidara su cámara ni sus cuadernos de dibujo. Sofía tenía 17 años y una sensibilidad especial para captar la belleza en los lugares más insospechados. Yo, con 24, acababa de terminar la universidad y me debatía entre la ansiedad del futuro y la nostalgia de una infancia que sentía cada vez más lejana. El vuelo fue largo y silencioso. Mi padre miraba por la ventanilla, absorto en sus pensamientos, mientras mi madre intentaba animar el ambiente con anécdotas y chistes malos. Sofía dibujaba en su cuaderno, ajena al mundo, y yo me preguntaba qué secreto podía ser tan importante como para llevarnos a todos a la ciudad eterna. Cuando aterrizamos, el aire cálido de Roma nos envolvió como un abrazo antiguo, y el bullicio del aeropuerto nos recordó que estábamos lejos de casa, en tierra de emperadores y mártires. El apartamento que habíamos alquilado estaba en Trastevere, un barrio de calles empedradas y fachadas cubiertas de bugambilias. Desde el balcón se veía el Tíber, y al fondo, la cúpula de San Pedro recortaba el cielo anaranjado del atardecer. La primera noche, cenamos en una trattoria pequeña, donde el dueño, un hombre de bigote generoso y voz ronca, nos recomendó el vino de la casa y nos contó historias de fantasmas que habitaban las ruinas cercanas. Mi padre apenas probó bocado. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían buscar algo en las sombras. Al día siguiente, comenzamos el recorrido turístico, el Coliseo, el Foro Romano, la Fontana di Trevi. Mi madre se emocionaba con cada rincón, Sofía llenaba páginas y páginas de bocetos, y yo intentaba disfrutar, pero la atención de mi padre era palpable. Caminaba unos pasos delante de nosotros, como si temiera que el pasado lo alcanzara. Fue en el Panteón donde todo comenzó a cambiar. Mientras admirábamos la cúpula perfecta y la luz que caía en cascada desde el óculo, mi padre se detuvo frente a una lápida antigua. Se quedó allí, inmóvil, durante varios minutos. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Él me miró, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto: miedo. Marco, hay algo que debes saber. Pero no aquí. Esta noche, en el apartamento. Su voz era apenas un susurro,
pero sentí que el aire se volvía más denso, como si las paredes mismas escucharan. Esa noche, después de cenar, mi padre nos reunió en la sala. Apagó las luces, dejó solo una lámpara encendida y, con las manos temblorosas, sacó de su mochila una caja de madera antigua, gastada por el tiempo. La colocó sobre la mesa y nos miró a cada uno, como si buscara el valor en nuestros rostros. Esta caja ha estado en nuestra familia durante generaciones. Mi padre me la entregó cuando cumplí 20 años, y su padre antes que él. Lo que contiene es la razón por la que estamos aquí. Abrió la caja con cuidado, y dentro había un manojo de cartas, un medallón de oro con el perfil de un hombre barbudo y un pergamino enrollado. Mi madre se llevó la mano a la boca, sorprendida. Sofía dejó de dibujar y se inclinó hacia adelante, fascinada. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi padre tomó el pergamino y lo desenrolló con delicadeza. Esta es la confesión de nuestro antepasado, Lucio Aurelio García, escrita en 180 después de Cristo. Era un centurión a servicio del emperador Marco Aurelio, pero no era un soldado cualquiera. Era el hombre que, según esta carta, asesinó al emperador por orden del mismísimo Senado romano. El silencio se hizo espeso. Mi madre rompió a llorar en silencio. Sofía murmuró, ¿eso es posible? Yo no podía creer lo que escuchaba. Mi padre continuó. La historia oficial dice que Marco Aurelio murió de una enfermedad en Vindobona, pero esta carta cuenta otra versión. Lucio fue testigo de una conspiración, y, bajo amenaza de muerte para su familia, envenenó al emperador. Después huyó, cambió su nombre y se refugió en Hispania, donde fundó nuestra familia. El medallón era suyo, y las cartas son su testimonio. Me quedé mirando el medallón, sintiendo el peso de la historia en mis manos. ¿Por qué nunca me lo contaste?, pregunté, con la voz quebrada. Mi padre suspiró. ¿Por qué es una carga terrible? Porque he vivido toda mi vida con la culpa de un crimen que no cometí, pero que mancha nuestra sangre. Porque temía que, al saberlo, te alejaras de mí, de nosotros. La noche se hizo interminable. Hablamos durante horas, leyendo las cartas, intentando descifrar los nombres y los lugares. Mi madre, entre sollozos, decía, no somos responsables de los pecados de nuestros antepasados. Sofía, con la mirada perdida, preguntaba, ¿y si todo esto es mentira? ¿Y si solo es una leyenda familiar? Pero mi padre estaba convencido. He investigado durante años. He encontrado pruebas en archivos, en inscripciones. Todo apunta a que es cierto. Los días siguientes fueron una mezcla de turismo y búsqueda. Mi padre nos llevó a bibliotecas, a museos, a iglesias antiguas donde, según él, había símbolos y pistas dejadas por Lucio. Cada vez que encontraba una coincidencia, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y tristeza. Yo, por mi parte, me debatía entre la incredulidad y la fascinación. ¿Era posible que mi familia estuviera ligada a uno de los mayores secretos de la historia de Roma? Una tarde, mientras caminábamos por el foro, mi padre se detuvo frente a una estatua de Marco Aurelio. Aquí fue donde todo comenzó, murmuró. Lucio era su hombre de confianza. Lo acompañaba en las campañas, lo protegía. Pero el poder corrompe, y el Senado temía que Marco Aurelio nombrara a su hijo Cómodo como sucesor. Temían el caos, la decadencia. Así que urdieron un plan, y Lucio fue el instrumento. Me senté en un banco de piedra, abrumado. ¿Y qué se supone que hagamos con esta verdad?, pregunté. Mi padre me miró, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. No lo sé, hijo. Solo quería que lo supieras. Que entendieras de dónde venimos. Que supieras que, a veces, la historia no es lo que parece. Esa noche, mientras todos dormían, salí a caminar por las calles silenciosas de Trastevere. El aire olía a jazmín y a historia. Pensé en Lucio, en el peso de su decisión, en el miedo que debió sentir. Pensé en mi padre, en su soledad, en su necesidad de compartir este secreto. Y pensé en mí, en lo que significaba ser descendiente de un asesino de emperadores. Al día siguiente, mi padre nos llevó a una iglesia pequeña, escondida entre callejones. Allí, en una capilla lateral, había un fresco antiguo que representaba a un soldado arrodillado ante un hombre moribundo. «Este es Lucio», susurró mi padre, «y este, Marco Aurelio». Me acerqué al fresco y sentí que los ojos del soldado me miraban, suplicando perdón. De repente, un hombre mayor, vestido de negro, se acercó a nosotros. «¿Buscan algo?»,
Preguntó en un español con acento italiano. Mi padre dudó, pero respondió, buscamos la verdad sobre Lucio Aurelio. El hombre sonrió tristemente. La verdad es un peso difícil de llevar, pero a veces, compartirla es la única forma de liberarse. Nos invitó a su despacho, una habitación llena de libros y documentos antiguos. Allí, nos mostró un manuscrito, escrito en latín, que confirmaba la existencia de Lucio y su relación con Marco Aurelio. La Iglesia ha guardado este secreto durante siglos, no por miedo, sino por compasión. A veces, la historia necesita héroes, no traidores. Salimos de la iglesia en silencio. Mi padre parecía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Mi madre lo abrazó, y Sofía tomó una foto del fresco, guardando para siempre el rostro de nuestro antepasado. Los últimos días en Roma fueron diferentes. Ya no éramos solo turistas, éramos buscadores de verdad, herederos de una historia oculta. Caminamos por las ruinas con respeto, sabiendo que, bajo cada piedra, podía haber un secreto esperando ser descubierto. La última noche, cenamos juntos en el balcón del apartamento, viendo las luces de la ciudad reflejarse en el Tíber. Mi padre levantó su copa y dijo, a la verdad, aunque duela, a la familia, aunque pese, y a Roma, que siempre guarda un secreto más. Regresamos a casa con la caja de madera, el medallón y las cartas. Pero, sobre todo, regresamos con una nueva comprensión de quiénes éramos. Mi padre y yo hablamos mucho después de ese viaje. Aprendí a verlo no solo como el hombre severo que me crió, sino como alguien que cargó con un secreto demasiado grande para un solo corazón. A veces, por las noches, saco el medallón y lo sostengo entre mis manos. Pienso en Lucio, en Marco Aurelio, en el Senado, en la traición y el perdón. Pienso en mi padre, en su miedo y su valentía. Y pienso en mí, en el hombre que soy, en el hombre que quiero ser. La verdad que Roma ocultó sobre el asesino de Marco Aurelio no es solo una historia de conspiraciones y muerte. Es una historia de familia, de culpa, de redención. Es la historia de cómo, a veces, el pasado nos persigue, pero también nos libera. Porque solo enfrentando la verdad, por dolorosa que sea, podemos encontrar la paz. Y así, cada vez que alguien me pregunta por qué Roma me cambió, sonrío y respondo, porque allí aprendí que la historia no está escrita en piedra, sino en el corazón de quienes la viven, y que, a veces, la verdad más grande es la que llevamos dentro. Pero la historia no terminó allí. Al regresar a casa, mi padre y yo decidimos investigar más a fondo. Nos sumergimos en archivos, contactamos a historiadores, buscamos pistas en documentos polvorientos. Descubrimos que Lucio no solo fue un instrumento del Senado, sino que, en sus últimos años, intentó redimirse ayudando a los perseguidos por el régimen de Cómodo, el hijo de Marco Aurelio. Salvó a decenas de familias, arriesgando su vida para reparar el daño causado. Esta revelación nos dio esperanza. Tal vez, después de todo, no éramos descendientes de un asesino, sino de un hombre que, tras cometer un error terrible, dedicó su vida a hacer el bien. Mi padre lloró al leer los testimonios de aquellos a quienes Lucio ayudó. Quizás, al final, todos merecemos una segunda oportunidad, dijo. Hoy, la caja de madera descansa en mi escritorio. El medallón cuelga de mi cuello, y las cartas están guardadas en un lugar seguro. Pero lo más importante que traje de Roma no cabe en una caja, es la certeza de que la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la libertad. Y cada vez que miro a mi padre, veo en sus ojos no solo el peso del pasado, sino la luz de un hombre que, finalmente, se atrevió a contar su verdad. Porque, al final, la verdad que Roma ocultó no era solo sobre el asesino de un emperador, sino sobre la capacidad de una familia para enfrentar su historia, perdonarse y seguir adelante. Así terminó nuestro viaje, pero comenzó una nueva vida. Una vida en la que el pasado ya no es una sombra, sino una lección. Una vida en la que, por fin, podemos mirar al futuro sin miedo. Y cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir el aire cálido de Roma, el murmullo del Tíber, el eco de los pasos en las ruinas. Y sé que, mientras la verdad viva en nosotros, nunca estaremos solos. La vuelta a casa fue silenciosa, casi solemne. El avión surcaba el cielo nocturno y, mientras las luces de Roma se desvanecían bajo las nubes, sentí que dejábamos atrás algo más que una ciudad. Era como si una parte de nuestra historia quedara allí, entre las piedras milenarias y los susurros de los fantasmas que habitan la ciudad eterna. Mi madre dormía apoyada en el hombro de mi padre, y Sofía,
con los auriculares puestos, miraba por la ventanilla, perdida en sus pensamientos. Yo, incapaz de conciliar el sueño, repasaba una y otra vez las palabras de Lucio, las lágrimas de mi padre, la mirada compasiva del sacerdote en la iglesia y el peso de medallón que ahora colgaba de mi cuello. Al llegar a casa, la rutina intentó imponerse, pero ya nada era igual. Los días pasaban y, aunque la vida seguía, sentía que una parte de mí había quedado anclada en Roma, en ese fresco antiguo, en las cartas amarillentas, en la confesión de un hombre que, siglos atrás, había cambiado el curso de la historia y, sin saberlo, el destino de su propia sangre. Mi padre y yo comenzamos a reunirnos cada semana en su despacho. Al principio, las conversaciones eran torpes, llenas de silencios incómodos y miradas esquivas. Pero poco a poco, la barrera que nos había separado durante años empezó a desmoronarse. Una tarde, mientras revisábamos juntos una traducción de una de las cartas de Lucio, mi padre me miró y dijo, con voz temblorosa: «Nunca supe cómo ser un buen padre, Marco. Siempre tuve miedo de que, si te acercabas demasiado, descubrieras la verdad y me odiaras por ello». Me quedé en silencio, digiriendo sus palabras. «Papá, yo no te odio. Al contrario, creo que por primera vez te entiendo. Entiendo tu miedo, tu silencio, pero también entiendo que no somos responsables de lo que hizo Lucio. Somos responsables de lo que hacemos ahora, de cómo llevamos esta historia». Él asintió y por primera vez en mucho tiempo sonrió. «Tienes razón, hijo. Quizás este secreto nos separó durante años, pero ahora puede unirnos». Las semanas siguientes se convirtieron en una especie de ritual. Nos sumergíamos en libros de historia, buscábamos referencias en Internet, contactábamos a expertos en historia romana. Descubrimos que la figura de Lucio Aurelio García, aunque desconocida para la mayoría, aparecía en algunos documentos como un centurión que desapareció misteriosamente tras la muerte de Marco Aurelio. En una carta encontrada en los archivos de una biblioteca de Sevilla, un monje del siglo IX mencionaba a un Lucius Hispanus que llegó a la península huyendo de una gran culpa, buscando redención. Cada hallazgo era una pequeña victoria, una pieza más en el rompecabezas de nuestra historia familiar, pero también era una carga. Había noches en las que me despertaba sudando, soñando con venenos, conspiraciones, traiciones. Soñaba con Lucio, con su rostro cubierto de lágrimas, suplicando perdón a un emperador moribundo. Soñaba con mi padre, solo en una sala oscura, sosteniendo la caja de madera como si fuera un escudo contra el mundo. Un día, mientras revisábamos unos documentos antiguos, mi padre encontró una carta que nunca antes había visto. Estaba escrita en un latín torpe, con la caligrafía temblorosa de un hombre al borde de la desesperación. Era de Lucio, dirigida a su hijo, el primer García nacido en Hispania. En ella, Lucio confesaba su crimen, pero también relataba cómo, tras la muerte de Marco Aurelio, dedicó su vida a proteger a los inocentes perseguidos por Cómodo. He manchado mis manos de sangre, pero he intentado lavar mi alma con actos de bondad. Que mis descendientes no lleven mi culpa, sino mi deseo de redención. Leímos la carta en silencio, y al terminar, mi padre rompió a llorar. Toda mi vida he sentido que llevaba una maldición sobre mis hombros. Pero quizás, como dice Lucio, también llevamos su deseo de redención. A partir de ese momento, algo cambió entre nosotros. Ya no éramos solo padre e hijo, sino compañeros de búsqueda, herederos de una historia compleja, dolorosa, pero también llena de esperanza. Decidimos compartir la verdad con el resto de la familia. Una tarde, reunimos a mi madre y a Sofía en el salón y les leímos la carta de Lucio. Mi madre, siempre tan fuerte, lloró en silencio, pero luego nos abrazó a los dos. No importa lo que haya hecho Lucio. Lo que importa es lo que hacemos nosotros. Y yo veo en ustedes dos a hombres buenos, valientes, capaces de enfrentar la verdad y seguir adelante. Sofía, con la sensibilidad que la caracteriza, propuso que hiciéramos una exposición con los dibujos que había hecho en Roma, acompañados de fragmentos de las cartas de Lucio. Quizás, si compartimos nuestra historia, ayudemos a otros a reconciliarse con su pasado. La idea nos entusiasmó. Durante semanas, trabajamos juntos en la exposición. Sofía seleccionó sus mejores dibujos, el fresco de la iglesia, la estatua de Marco Aurelio, las calles empedradas de Trastevere. Mi padre y yo traducimos fragmentos de las cartas, y mi madre se encargó de organizar el evento en la biblioteca del barrio. La noche de la inauguración, la sala estaba llena. Vecinos,
Amigos, curiosos. Mi padre, nervioso, tomó la palabra. Esta exposición no es solo un homenaje a Roma, sino a la verdad. Una verdad que durante siglos estuvo oculta, pero que hoy compartimos con ustedes. Porque creemos que solo enfrentando nuestro pasado podemos construir un futuro mejor. La gente escuchó en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Al final, muchos se acercaron a felicitarnos, a compartir sus propias historias familiares, sus secretos, sus miedos. Fue una noche mágica, sanadora. Sentí que, por fin, la carga que habíamos llevado durante tanto tiempo se aligeraba, que la verdad, compartida, ya no era un peso, sino un puente. Pero la historia no terminó ahí. Unos días después de la exposición, recibimos un correo de un historiador italiano, el profesor Giovanni Bellini, que había asistido al evento. Nos invitaba a participar en un congreso sobre historia oculta de Roma, donde se debatirían teorías alternativas sobre la muerte de Marco Aurelio. Mi padre, emocionado, aceptó de inmediato. Es la oportunidad de contar la historia de Lucio al mundo, de reivindicar su memoria. Viajamos a Roma de nuevo, esta vez solo mi padre y yo. El congreso se celebró en una antigua universidad, entre columnas de mármol y frescos desvaídos. Presentamos nuestra investigación. Mostramos las cartas, el medallón, los dibujos de Sofía. Al principio, algunos historiadores se mostraron escépticos, pero a medida que exponíamos las pruebas, el ambiente cambió. Al final de la presentación, el profesor Bellini se levantó y dijo: «La historia oficial es solo una versión. Gracias por recordarnos que, detrás de cada gran acontecimiento, hay personas de carne y hueso, con sus miedos, sus errores, sus deseos de redención». Esa noche, caminando por las calles de Roma, mi padre me abrazó. «Gracias, hijo, por no darme la espalda, por ayudarme a cargar este peso, por convertirlo en algo hermoso». Sentí que, por fin, había encontrado mi lugar en la historia de mi familia. Ya no era solo el descendiente de un asesino de emperadores, sino el heredero de un hombre que, tras cometer un error terrible, dedicó su vida a hacer el bien. Y, sobre todo, era el hijo de un hombre valiente, capaz de enfrentar la verdad y compartirla con el mundo. Al regresar a casa, la vida volvió a la normalidad, pero ya nada era igual. Mi padre y yo seguimos investigando. Escribimos un libro sobre la historia de Lucio, que fue publicado por una pequeña editorial. Recibimos cartas de lectores de todo el mundo, agradeciéndonos por compartir nuestra verdad, por mostrar que, incluso en las familias más comunes, pueden esconderse historias extraordinarias. Sofía, inspirada por la experiencia, decidió estudiar historia del arte. Mi madre, más unida que nunca a mi padre, organizó talleres sobre genealogía y memoria familiar. Y yo, por mi parte, aprendí a mirar el pasado no como una carga, sino como una fuente de aprendizaje y crecimiento. A veces, por las noches, me siento en mi escritorio, abro la caja de madera y releo las cartas de Lucio. Pienso en él, en su dolor, en su deseo de redención. Pienso en mi padre, en su miedo y su valentía. Y pienso en mí, en el hombre que soy, en el hombre que quiero ser. La verdad que Roma ocultó sobre el asesino de Marco Aurelio ya no es solo un secreto familiar. Es una lección sobre el poder de la verdad, sobre la importancia de enfrentar el pasado, sobre la capacidad de perdonar y de perdonarse. Es la historia de una familia que, al compartir su dolor, encontró la paz. Y cada vez que alguien me pregunta por qué Roma me cambió, sonrío y respondo: porque allí aprendí que la historia no está escrita en piedra, sino en el corazón de quienes la viven, y que, a veces, la verdad más grande es la que llevamos dentro. Pero incluso después de todo esto, la vida nos tenía reservada una última sorpresa. Un año después de la exposición, recibimos una carta de un descendiente de una de las familias que Lucio había salvado en Hispania. Había leído nuestro libro y quería conocernos. Nos invitó a su casa, en un pequeño pueblo cerca de Sevilla. Viajamos toda la familia. Al llegar, nos recibió una mujer mayor, de ojos vivaces y sonrisa cálida. Nos abrazó como si fuéramos viejos amigos. Gracias por contar la historia de Lucio. Mi familia le debe la vida. Durante siglos, hemos rezado por él, por su alma. Ahora, por fin, podemos agradecerle. Nos mostró un relicario antiguo, con una inscripción en latín: a Lucio, Salvador de los inocentes. Sentí que las lágrimas me llenaban los ojos. Mi padre, emocionado, tomó la mano de la mujer. Gracias,
Esto significa más de lo que puede imaginar. Esa noche, cenamos juntos, compartimos historias, risas, lágrimas. Sentí que, por fin, el círculo se cerraba, que la historia de Lucy encontraba su redención, no solo en los libros, sino en los corazones de quienes había salvado. Al regresar a casa, mi padre me dijo, ahora sí, puedo descansar en paz. Hemos hecho lo correcto. Y yo supe que, aunque la verdad puede ser dolorosa, también puede sanar, unir, dar sentido a la vida. Porque, al final, la verdad que Roma ocultó no era solo sobre el asesino de un emperador, sino sobre la capacidad de una familia para enfrentar su historia, perdonarse y seguir adelante. Así terminó nuestro viaje, pero comenzó una nueva vida. Una vida en la que el pasado ya no es una sombra, sino una lección. Una vida en la que, por fin, podemos mirar al futuro sin miedo. Y cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir el aire cálido de Roma, el murmullo del Tíber, el eco de los pasos en las ruinas. Y sé que, mientras la verdad viva en nosotros, nunca estaremos solos. Y así, después de todo lo vivido, entendí que la verdad, por más dolorosa o inesperada que sea, siempre tiene poder de liberarnos. Roma no solo me mostró sus secretos, sino que me ayudó a reconciliarme con mi pasado y a valorar aún más a mi familia. Porque, al final, todos llevamos historias ocultas, y solo enfrentándolas podemos encontrar la paz. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. ¿Alguna vez descubriste un secreto familiar que cambió tu vida? Me encantaría leerte y compartir experiencias contigo. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Comparte este video con alguien que ame los misterios familiares y los viajes llenos de emociones. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Recuerda, la verdad puede estar más cerca de lo que imaginas. Nos vemos en la próxima historia.